amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más Vide. ¿De qué hablamos? De nuestra salud, de nuestro bienestar. Por eso que nos gusta tanto hacer este programa y lo hacemos con tanto amor porque sabemos que llega así a ustedes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Y vamos a hablar del amor precisamente porque hablamos de la donación de sangre, que es un acto totalmente altruista, voluntario, generoso, de mucho amor con aquella persona que tanto lo necesita. Y este tema es importante abordarlo porque siempre faltan donantes voluntarios de sangre. Cada 2 minutos se realiza una transfusión de sangre en el país. Por eso que decimos siempre es tan importante que todos seamos donantes de sangre, porque no sabemos en qué momento de la vida lo vamos a necesitar o lo necesita un familiar. Y para hablar de este tema estamos con Rodrigo David, que es médico especialista en hemoterapia y jefe de hemoterapia del Hospital Lago Mayor. Reciente es este cargo. Rodri, ¿cómo te va? Hola Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a vos por la invitación, obviamente. Bueno, ¿qué implica ser donante de sangre? Ser donante, lo dijiste muy bien vos recién, si bien la donación es un procedimiento médico, ser donante es tener un acto solidario, altruista, voluntario, que nos permite a nosotros o al equipo de salud conseguir los hemocomponentes necesarios para algún paciente que lo está necesitando o que lo requiere. Bueno, vos ahora estás en el Hospital Lago Mayor, estabas siempre en el Centro Regional de Hemoterapia, aquí muy cerquita, a la vuelta del Hospital Central. ¿Qué ven en los hospitales? ¿Falta sangre? Sí, en realidad, han sido unos meses por ahí un poco complicados, es una realidad, se vivió un diciembre, un enero y se está viendo un febrero atípicos en ese sentido, con donde ha habido una caída muy importante de la donación de sangre, cayó 30% en algunos meses, algunos porcentajes también un poco más altos, y esto se ve reflejado obviamente en los hospitales. Gracias a Dios no hemos tenido inconvenientes para procedimientos de urgencia, quirúrgicos, pacientes que lo han necesitado. Siempre tienen un backup. Siempre hay un backup, hay un stock mínimo, que es con el que cubrimos obviamente todos los hospitales, pero bueno, la disminución se ha notado bastante en la provincia. ¿Y ese backup se termina? Lo crítico Claro. sería justamente que esto persista en el tiempo, obviamente. Como te decía, por ahora no hemos tenido inconvenientes. Sabemos también que son meses complicados, que enero es un mes de licencias, donde disminuye mucho el trabajo, donde se nos complica a nosotros realizar campañas o colectas externas de sangre. Pero bueno, nada, lo ideal es cambiar esto en el tiempo. ¿En qué situaciones se necesita la donación de sangre? ¿En qué enfermedades? Oh, son muchísimas realmente. Yo hoy ahí en el lago ya puedo ver otra realidad. La realidad es que es el Con la hospital gente, materno, ¿no? sí, ya uno está un poco más en la trinchera. Y ser un hospital materno uno se da cuenta obviamente el requerimiento en los embarazos, durante el parto, en las cesáreas, pacientes oncohematológicos que requieren, pacientes con enfermedades gastrointestinales por algún tipo de sangrado, politraumatismo. Los accidentes. Cirugías, accidentes obviamente en politraumas, muy frecuente. Hospitales pediátricos como el Noti, que tienen servicios de hematología con chiquitos que leucemias, enfermedades, como te digo, hematológicas bastante severas que requieren transfusiones. La realidad es que el requerimiento es muy alto. Y los adultos mayores, viste que también comienzan a tener problemas de anemia. Empieza a ser frecuente, obviamente, la médula deja de producir tantas células sanguíneas como lo venía haciendo, empiezan a tener alguna alteración en la absorción obviamente de los componentes, y esto lleva a las anemias fisiológicas bastante frecuentes en los mayores. Bueno, siempre viste que hay mitos alrededor de la donación, que eso lo vamos a hablar enseguida, y uno tiene ese temor de la pinchazo, cuánto tiempo, ¿viste? Esto es así. Entonces queremos saber cómo es el procedimiento y sacar ese miedo, porque hay que ser donante voluntario. Yo siempre digo que es mucho más fácil de lo que la gente cree. Realmente es algo que si bien es invasivo, es muy poco. Un ratito. Es un ratito nada más. Yo siempre digo que la donación, desde que ingresamos hasta que terminamos la donación, nunca pasa más de 25 minutos, media hora, teniendo en cuenta el registro, teniendo en cuenta la entrevista previa que se realiza, más el momento de la extracción. Pero es un procedimiento que es muy simple y que prácticamente todos podemos hacerlo. Bien, entonces, nosotros vamos al Centro Regional de Hemoterapia o al hospital, a la sala de hemoterapia y decimos, bueno, quiero ser donante. ¿Cómo empieza todo el proceso? Vos dijiste una consulta previa. ¿Qué te preguntan en esa consulta Exactamente, como vos previa? decís, lo más importante en realidad por ahí, que también el donante lo sepa, concurrir siempre con el DNI, más que nada, o sea, nos presentamos, tenemos que dar algún tipo de documentación que acredite nuestra identidad.
se hace el registro de la persona, datos filiatorios, y se hace la entrevista predonación, que es para ver que la persona esté apta, obviamente, o en condiciones de donar. ¿Qué te preguntan? Una serie de preguntas para cuidar siempre al donante y una pregunta donde cuidamos un poco más al receptor. Le preguntamos si durmió bien, si descansó, si desayunó, si tiene alguna enfermedad de base, si toma alguna medicación, si ha tenido reacciones adversas en alguna donación o en algún momento. Siempre cuidamos obviamente la salud del donante y ver que el donante lo vaya a tolerar. Aparte de todas las preguntas, se hace un examen físico, se toma la tensión arterial, la hemoglobina, se toma la temperatura, frecuencia cardíaca, se hace todo un examen físico para ver que el donante vaya a tolerar bien la donación y que esté apto. Y un par de preguntas para cuidar al receptor, donde le preguntamos si ha tenido conductas o alguna situación de riesgo donde puede haber adquirido alguna enfermedad de transmisión sanguínea. Que si bien nosotros las estudiamos a estas enfermedades, debemos conocer que hay un periodo de ventana, obviamente, en el que estas enfermedades son indetectables, por lo cual es muy importante para nosotros que esto también se sepa, que la donación sea voluntaria justamente y altruista. Por eso es tan importante para nosotros el donante voluntario. Buenísimo. Bueno, después de haber hecho toda esta introducción, la previa, después nos vamos a donde te sacan sangre. Te ponen una goma acá y te miran cómo tenés la vena, si está bonito o no la vena. Exactamente. Y después de eso, ¿qué pasa? En realidad, bueno, el proceso, como decías muy bien, el proceso de extracción, yo traje una bolsa para mostrar, no sé si... Sí, nos encantó eso. Si puedo hacerlo. El proceso de extracción muy simple, como vos decías, se liga, se busca la mejor vena para el donante y se hace la extracción. Acá abajo está la aguja, está encapuchada obviamente por un tema de seguridad. ¿Y duele cuando te la pinchan? punción, No duele poco, nada. No, es un dolor que es mínimo realmente. Y es todo lo que van a sentir en el momento de la extracción, que es el momento de la punción. Y después no pasa nada. Nada más, realmente. Quiero que sepan que no pasa absolutamente nada. Lo sabés vos justamente, que sos testigo de esto, de sos donante. Después, bueno, se llenan 20, 25 mililitros. En realidad esta bolsa viene para 60, pero se llenan 20 mililitros, que esto es una bolsita de derivación. Acá van a ir los primeros mililitros, porque después con un tubo, nosotros acá al vacío ponemos los tubitos y llenamos los tubos de donde vamos a hacer todos los estudios para enfermedades de transmisión sanguínea, que se llaman serología, y los estudios inmunohematológicos. Todo eso se saca de la bolsa de derivación. Una vez que llenó la bolsita de derivación y tomamos los tubitos, cerramos esta bolsita, abrimos la bolsa madre y va a pasar la sangre a esta bolsa madre, que como vos la ves acá, Roxana, tiene un líquido adentro, que es el anticoagulante. Que es para conservación. Exacto, el anticoagulante para evitar obviamente que la sangre se nos coagule. Esto está puesto en una balanza que está todo el tiempo mezclando la sangre con el anticoagulante y además nos va pesando la unidad de sangre. ¿Por qué? Porque necesitamos que la unidad de sangre pese lo ideal 450 mililitros, más menos 45. O sea, la extracción va prácticamente de los 400 a los 500 mililitros aproximadamente en esta bolsa madre. Una vez que termina... Acá van los glóbulos rojos. Ahí va todo primero. Ahí va todo. Primero va toda la sangre entera ahí. Una vez que termina, la máquina nos avisa que ya llegó al volumen ideal, corta la máquina. ¿Cuánto se llena acá? ¿Cuánto tenemos? 450 mililitros, como te digo, un poquito menos de medio litro y se llena la bolsa a un buen volumen. ¿Y cuánto tiempo estoy yo para sacar esos 450 Lo normal mililitros? de una extracción es que dure entre 5 y 10 minutos. ¿Sí? El tiempo promedio está entre los 5 y los 7 minutos, ese es el tiempo promedio. ¿Y de qué depende más o menos? Depende muchas veces del calibre de la vena, de la presión obviamente de la persona, etcétera, la cantidad de líquidos que haya ingerido previo a la donación, principalmente de la presión que mantenga la persona. Y una vez que eso se llena, se pasa esta bolsa madre al área de fraccionamiento y después separamos los componentes. Los componentes sanguíneos. Hay distintas formas de separar. Yo hoy he traído una bolsa que es de fraccionamiento manual, pero en el centro ya contamos con un sistema que hay semiautomatizado y un sistema automatizado. Esto se centrifuga, se pone la sangre a centrifugarse, separa la sangre por densidades, va a quedar el glóbulo rojo abajo, que es lo más pesado, después va a quedar una capa de las plaquetas y los glóbulos blancos, que se llama Buffy Coat, y arriba lo más liviano es el plasma. Se ponen en una máquina, esa máquina con un sensor de densidades va comprimiendo, va como haciendo como una prensa, va apretando la sangre va a salir el plasma en realidad, que es lo más liviano, va a salir el plasma a una de las bolsas de derivación, a la otra bolsa va a llevar las plaquetas y va a dejar en la bolsa madre al glóbulo rojo. Bien. El glóbulo rojo es la sangre que se dona a aquella persona que lo necesita para hacer una transfusión. El glóbulo rojo es lo que más frecuentemente utilizamos, que es aquel componente que se transfunde obviamente para pacientes que están anémicos, que tienen hemoglobinas bajas, algún sangrado. El glóbulo rojo lo que hace obviamente es transportar el oxígeno
adentro del organismo. En todo aquel paciente que tiene un requerimiento que no llegue oxígeno a todos los tejidos, se lo transfunde con glóbulo rojo. ¿Y cuánto dura la sangre de los glóbulos rojos? Buena. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto Es se muy puede buena conservar? la pregunta. La sangre, el glóbulo rojo, con este anticoagulante que trae esta bolsa, dura 35 días. Esto Bien. se llama CPDA, que es un anticoagulante específico, que dura 35 días, pero viene otro anticoagulante que se llama Sacmanitol. Nosotros en los sistemas automatizados los tenemos con Sacmanitol, dura hasta 42 días. Bien. El glóbulo poquito rojo. más. El glóbulo rojo dura un poco más. El plasma. El plasma, primero. Sí. ¿Para qué es el plasma? Muy Para bien. que, más El allá de plasma que las mujeres aporta- no usamos el plasma para hacer El la plasma parte aporta estética. principalmente factores de coagulación, ¿sí? Es para todas aquellas patologías o trastornos de coagulación en la persona. Hoy tiene muy poco uso terapéutico el plasma. La mayoría del plasma nosotros acá en el Centro de Hemoterapia, 90-95% de nuestra producción, lo mandamos a Córdoba, a la unidad de hemoderivados de Córdoba para hacer hemoderivados justamente. Preparamos factor fibrinógeno, factor 8, 9, 10 de coagulación, factor 13, factores antihemofílicos, Claro, eso es muy albúminas, específico, gamaglobulinas, medicamentos biológicos que después Córdoba nos los devuelve y nosotros los distribuimos a los Buenísimo. hospitales. No sabíamos eso. Muchísimos de los medicamentos se sacan a partir del plasma de los humanos. donantes. Bueno, de Exactamente. hecho, ¿te acuerdas en el COVID? Que era, En época de COVID en la usamos el época plasma convaleciente, que tal cual. decía que se Usamos el tenía- plasma convaleciente para COVID. Bueno, hasta el día de hoy se sigue usando, pero para sacar factores sintéticos. Y Buenísimo. como decís también, tiene mucho para tratamiento estético, el plasma rico en plaquetas, ese es otro plasma al que le dejan un componente plaquetario. Hoy se usa mucho en estética y se usa también mucho Para en medicina, terapéutica. para las exactamente. rodillas, Rodillas, otorrino hoy ya lo está usando mucho, oftalmología. Ah, ¿otorrino Testado, para qué? sí. Otorrino para perforaciones timpánicas, para el relleno, odonto también para el relleno, a veces en implantes, en oftalmo para tu ojos mismo secos. plasma. Sí, siempre el plasma, eso es autólogo. Uno va, hace la donación, se saca en realidad el plasma, se saca lo que realmente se requiere más que el plasma es la plaqueta, pero la plaqueta sobrenada en plasma. Entonces se deja la parte que se llama plasma rico en plaqueta, que es toda esa capita que está por arriba del glóbulo rojo, donde hay muchas plaquetas, pero sobrenadan en plasma. Por eso se llama plasma rico en plaqueta. Nos encantó. Eso, y después hoy- tenemos la plaqueta. y Bueno, después ¿y tenemos cuánto la dura el plaqueta sola. plasma? El plasma dura hasta un año congelado. El plasma va Buenísimo. de menos 20 a menos 80 grados, se congela en unos ultrafreezer que nosotros tenemos y dura hasta un año, pero como te digo, hoy terapéuticamente, salvo para el grandes quemados o algún trastorno de coagulación muy específico, prácticamente no lo usamos, sí, para conseguir factores sintéticos. Y la plaqueta, que es el componente de la sangre que nos ayuda obviamente a la coagulación, junto a todos los factores que vimos del plasma, dura 5 días nada más. Y Hay ese que por ahí apurarse. es el stock más crítico que tenemos, porque aparte las plaquetas se utilizan mucho, pacientes oncohematológicos, sangrados activos, hemorragias, etcétera. Y como te digo, hoy plaquetas que usamos hoy o que obtenemos hoy, en 5 días se nos vencen. Y si la semana que viene entra un chiquito con leucemia a un hospital o un paciente con una hemorragia y requiere plaquetas, otra vez hay que salir a pedir donantes. Por eso es tan importante que la donación, aparte de voluntaria y altruista, sea habitual. Sea que también se fluida. repita en el tiempo porque es un componente de una corta duración. Vos hablaste de los niños. ¿El niño recibe también la sangre de un adulto? El niño recibe obviamente sangre de adulto porque toda la sangre que obtenemos es hoy de mayores de 16 años obviamente hasta los 65, así que todas las transfusiones que se hacen a pediátricos son de adultos. Y ya que estamos hablando de esto de las transfusiones de sangre, viste que está ARH positivo, ARH negativo, el O que es, o el 0, El O, sí, muy bien, que es el universal. que es el universal. ¿Cómo se saca eso? Nosotros, bueno, como te decía, de los tubitos de muestra que sacamos, que obtenemos el tubo para hacer serología, enfermedad de transmisión sanguínea, y el otro tubo para hacer estudios inmunohematológicos. ¿Es le más hacemos, chiquito? Sí, que se sacan de la bolsa chiquitita de ok. derivación, Sí, como sí, te sí, mostraba. Esos tubos se hacen todos los estudios inmunohematológicos en el centro de hemoterapia. Al donante se hace en un portaobjeto, el grupo sanguíneo, se le dice ahí al donante cuando está, pero además lo confirma siempre el laboratorio, ya con métodos automatizados, donde se ponen las muestras y las máquinas, por una reacción de antígeno contra anticuerpo, nos va a determinar el grupo sanguíneo y el factor RH del donante. Buenísimo. Bueno, y nosotros decimos siempre, tenemos que ser donantes voluntarios de sangre. ¿Y saben por qué? Se lo mostramos en la siguiente placa, porque esto es necesario saberlo cuando hablamos de esto, porque la sangre no se puede fabricar. No se puede comprar ni vender. ¿Eso te acordás? En alguna época decía que... Sí, no se puede comercializar No la se sangre, puede tal cual. comercializar Tal porque cual. ¿es delito? Sí, es un delito. Está en la ley 22990, que es la ley de sangre, obviamente. Pero hace poco está. que está... La ley de hace sangre es unos años. vieja, pero acá en Mendoza se está ahora reglamentando una nueva ley provincial.
Ahora Bien. estamos reglamentando una ley provincial, la ley de sangre tiene más de 40 años, la 22990 con la que nos manejamos hasta el día de hoy. Para que sepan entonces, reiteramos, no se puede comprar ni se vende. Solo se obtiene de personas solidarias que donan sangre para ayudar a vivir a quienes lo necesitan. Y como decíamos, es un acto anónimo, voluntario y altruista. Entonces vos decís, bueno, yo quiero ser donante, pero hay una serie de requisitos. Si querés vemos cuáles son los requisitos. Tener entre 16 y 65 años. En algunas provincias dice a partir de los 18. ¿Por qué Mendoza 16? En realidad la ley civil es nacional. Hay algunas provincias que todavía no se han adherido a la ley civil, pero el cambio antes era de 18 a 65, de 16 a 18 lo hacían con consentimiento de padre, madre o tutor. Cambió la ley civil en la Argentina, ya mayores de 16 no requieren autorización de padre, madre o de tutor para procedimientos mínimamente invasivos, donación de sangre, realización de tatuajes, piercing, perforaciones, cirugías mínimamente invasivas, abortos legales, todo eso que entró dentro de la nueva ley, incluida la donación de sangre, mayores de 16 ya no requieren consentimiento. Bien, concurrir con DNU u otro documento que acredite la identidad, esto que vos decías recién, descansar bien a la noche anterior, ¿cuántos? 7, 8 horas. Lo ideal es que ponele. sea mayor a 6 horas, es mayor a 6 horas. Esto 6 también horas. siempre se pregunta, obviamente, y depende la actividad de cada una de las personas. Claro. Hemos tenido donantes que dicen trabajo de noche, he venido dormido 4 horas, que para mí nunca duermo más que eso, pero me siento en condiciones, lo pueden hacer. Siempre se le pregunta a la persona, obviamente, si se siente descansada o en condiciones de donar. Es muy específico, no hay un horario exacto en el que no tenga tantas horas así, porque hemos tenido donantes, como te digo, de 6 horas que lo han tolerado bien y de más horas que a veces no lo hacen. Entonces, eso depende mucho de cada persona. Bueno, esto damos por hecho, no consumir drogas ilegales. No sé por qué todavía está, si se sabe esto. Drogas ¿Por qué ilegales. no lo actualizan, No, Rodri? hoy en día, mira, lo hemos tenido que actualizar un montón por obviamente un aumento del consumo. Nosotros siempre decimos lo mismo, las drogas mientras no afecte a la capacidad de la persona de entender la entrevista que se le está haciendo, no hay ningún inconveniente. Tienen que haber pasado 48 o 72 horas para que las drogas de consumo más habituales que tenemos, drogas que ya son endovenosas, inyectables endovenosas, difieren ya de forma permanente a la donación de sangre. Y si tomo medicación, por ejemplo, una medicación para la hipertensión, que para es tan común, para la tiroides. La medicación en líneas generales, yo siempre digo lo mismo, no difiere para la donación de sangre, no genera diferimiento. Lo que muchas veces nos difiere para donar sangre o que nos impide donar sangre es la enfermedad por la que yo tomo la medicación. Hoy las únicas medicaciones que no permiten donar son medicación para acné, psoriasis, próstata, medicamentos que son teratogénicos y que pueden causar la destrucción de las células cuando atraviesan la barrera hematológica, pero que son muy poco frecuentes. El resto, como decir, antihipertensivos, levotiroxina. ¿Y diabetes también? ¿Una persona diabetes, con diabetes? El que es insulino dependiente no. Bien, El que tome metformina, Uh-huh. diabetes de tipo 2, que tome metformina o medicación oral, ningún inconveniente. Si ya es tipo 1, insulino dependiente, no puede ser donante. Todos podemos donar entonces, no hay En líneas excusa. generales la mayoría sí. Gozar de buena salud, bueno, esto se sabe, se da por hecho, seguimos repasando. Pesar más de 50 kilos, bueno, por ahí se pone ese límite, sobre todo en las mujeres, viste que es un tema. ¿Y la mujer si está menstruando puede Sí, siempre que la donar? menstruación no sea abundante o no tenga alguna patología asociada a la menstruación. Esto es muy común, nos los preguntan muchísimo en universidades donde estamos de colecta, chicas que se acercan. Nosotros realizamos el dosaje de la hemoglobina previo a la donación, siempre que no estén anémicos y que tengan un margen para poder donar. No hay ningún tipo de inconveniente, como te digo, siempre que no haya alguna patología asociada. Bien, no haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea, por ejemplo, hepatitis, si tuve hepatitis. Hepatitis de las de transmisión sanguínea, hepatitis B, C, HIV, sífilis, enfermedades que son de transmisión sanguínea obviamente no pueden ser donantes de sangre. Pero si tuve hepatitis A, por ejemplo. Hepatitis A sí, porque no es de transmisión sanguínea, es vía fecal oral, que es la más común que tenemos. Por eso uno de los grandes mitos, obviamente, fue el de la hepatitis, porque antes se creía que todas las hepatitis virales se transmitían por vía sanguínea. Después se empezó a identificar cuáles sí, cuáles no. Hepatitis B y C no pueden ser donantes, son de transmisión sanguínea. Hepatitis A, la que más frecuentemente tenemos o ha tenido la población de niños, puede ser donante. Bien. No haberse realizado dentro del último año tatuajes, perforaciones o cirugías. Viste que esto es súper común, los tatuajes, las perforaciones, y tenemos una ventana. Exactamente. ¿De qué hablamos de la ventana? Me la hice hoy. El tema del tatuaje, piercing, perforación, cirugía, todo lo que utilice material invasivo, como decíamos recién, es por un tema del periodo de ventana, que es el tiempo que transcurre desde que ingresa un microorganismo hasta que es detectable por el laboratorio.
¿Qué pasa? Como te decía, la ley de sangre es vieja, quedó desactualizada porque antes los periodos de ventana eran mayores. Hoy acá en la provincia les hacemos a todas las unidades de sangre biología molecular. Los periodos de ventana se han acortado muchísimo más. Nosotros en la nueva ley lo que se plantea es que el periodo de ventana sea de 6 meses, que igual también es bastante alto. Pero todavía no Ya está existe, implementado. no, todavía no está implementado. ¿Y cuándo va a estar esto? La legislación no depende de nosotros, pero lamentablemente, está pero bueno, ya está, y la idea era reglamentarlo al corto plazo, ni siquiera al mediano, lo ideal es que salga al corto plazo. Y bueno, ese periodo de ventana en el que es indetectable para nosotros también es fundamental que el donante lo conozca. Si yo tengo una relación o una situación de riesgo hoy y mañana voy a donar sangre, eso es indetectable. Y eso siempre pone en riesgo, obviamente, al receptor. Y la responsabilidad. Entonces, exactamente. Por eso es tan importante que la donación sea voluntaria realmente. Y no tenga toda esa presión de ir a donar sangre por alguien que me lo están pidiendo, exigiendo o diciendo. Si bien hoy ya no se puede exigirle a nadie, obviamente, donante de sangre, una situación que muchas veces sigue sucediendo. Bien, y tenemos una última plaquita que tiene que ver con esto de las donaciones. Mononucleosis, luego de 6 meses... 6 meses ya pueden ser donantes de sangre sin ningún problema. Hipertensión, lo que te decía recién, sí está controlada. Y asma sin crisis. Y asma, generalmente dejamos que pase un mes de la crisis, aunque el asma leve, moderado, que es el que más frecuentemente tenemos en Mendoza por el clima nuestro, no produce diferimiento. El asma, yo siempre digo lo mismo, enfermedades que son leves, moderadas no producen diferimiento, enfermedades moderadas, graves, muchas veces sí. Y el asma, obviamente, en su forma grave, produce diferimiento. Y el tema de la presión fundamental que está puesto ahí no impide donar sangre y siempre les recomendamos al donante tomen la medicación el día de la donación. Nos pasa que, vine a donar y hace unos días que dejé de tomar la medicación para donar y vienen con 180 de porque sistólica. se altera la sangre. Exacto, sí. ¿Y con colesterol también? El colesterol no hay ningún problema, la gente aparte incluso lo desconoce, obviamente. Sí, muchas veces nos complica a nosotros el fraccionamiento porque el plasma viene un poco más lipémico, incluso a veces el plasma, bueno, está muy lipémico, lo tenemos que descartar. Tenía el colesterol muy alto, tenía triglicéridos un poquito alto, nos damos cuenta después. ¿Pasa a menudo esto? No, es frecuente, no te digo que es lo más frecuente, pero cada un par de unidades nos aparece. Buenísimo. Bueno, vos sabés que nosotros nos fuimos al Centro Regional de Hemoterapia, hablamos con Alejandra Civit, que ella siempre también está cuando la llamamos, y nos habla acerca de esto, de lo que se encuentran cotidianamente. Acá en el propio centro o en cualquier centro de extracción se le va a realizar una entrevista médica o técnica que es individualizada, es confidencial, donde el médico va a interrogar acerca de las conductas que puede tener el donante perjudicial para la donación. En ese caso va a emitir un diferimiento, ya sea temporal o de forma permanente si el donante no está en condiciones de donar. Además, se le van a evaluar ciertos parámetros clínicos que se llaman, como son la toma de la presión arterial, el peso, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Una vez que está apto el donante, recién ahí es cuando pasa a realizar la extracción de sangre. Y nos preguntan mucho esto, o sea, quienes no pueden donar, tienen muchos mitos acerca, por ejemplo, si engorda o adelgaza la donación. Entonces ahí le decimos que no causa ningún perjuicio en la salud del donante, sino al contrario, muchos, si bien no está aprobado científicamente que es beneficioso tampoco, pero muchas personas vuelven a donar sangre porque realmente se sienten totalmente confortables después de donar y creen que realmente sienten un beneficio a su salud, se sienten mucho mejor. Así que bueno, eso también es como un mito acerca si van a engordar o adelgazar. Las personas que tienen hipotiroidismo, por ejemplo, también a veces no vienen a donar, que hay mucha población también que tiene esta enfermedad, creyendo que va a ser perjudicial para ellos o para el donante, y en este caso, bueno, también los desmitificamos, no hay ningún problema si tienen hipotiroidismo. Otra de las causas, también nos preguntan si ha tenido hepatitis A en la infancia, piensan que no pueden donar y se de por vida, entonces ahí nosotros también acercamos esta información y le decimos que no hay problema, que es una enfermedad, la hepatitis A, que se transmite por vía fecal oral, no por vía sanguínea, a diferencia sí de la hepatitis B y la hepatitis C, que sí excluye la donación de sangre porque es una enfermedad que se transmite por vía sanguínea. ¿Cuántas veces al año puedo donar, mujer y hombre? Mira, la donación se puede realizar cada 8 semanas. Cada 8 semanas podemos donar, pero lo ideal es que el hombre no done más de 4 veces en el año y la mujer no lo haga más de 3 veces en el año. Por eso ponemos un estimativo y decimos que los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres pueden donar cada 4 meses.
Bien, ¿y necesitamos una preparación antes y después de la donación? Lo ideal es descansar bien, tomar mucho líquido antes de la donación. Nosotros siempre decimos lo mismo. Si van a desayunar y eso, en lo posible evitar lácteos y grasas. Ya no es excluyente, pueden consumir lácteos y grasas sin ningún problema, pero muy importante tomar mucho líquido previo a la donación y después de la donación, obviamente, evitar actividad física de alto rendimiento en el día. En el día lo ideal es no realizar actividad física de rendimiento, personas fumadoras esperar por lo menos entre 2 y 4 horas para fumar y después también tomar mucho líquido. Pero la realidad es que es algo que prácticamente todos lo podemos hacer. Nosotros lo hacemos en cualquier lugar, en cualquier ambiente, lo realizamos en universidades, en el recreo, donde los chicos donan el recreo y siguen cursando. Claro. Realmente, así que es algo que, como te digo, que prácticamente todos lo podemos hacer. Es la forma de captación, pero bueno, ellos van a distintas universidades, a empresas para captar donantes. Pero nosotros nos encontramos ahí en el Centro Regional de Hemoterapia con un donante voluntario y nos cuenta su experiencia. Aproximadamente, seguido, hacen aproximadamente 12 años, pero ya llevo como 16, porque otras veces lo hice por situaciones particulares y por ayudar a algunos conocidos. Y digamos, ¿es algo regular en tu vida? Y yo lo hago casi 3 veces al año. En realidad se puede hacer 4 veces porque es cada 3 meses. Pero también uno por ahí es humano y puede tener o tomar alguna pastilla, alguna cosa, algún medicamento, algo y que justo se cumpla el tiempo y tenés que tomar todos los recaudos necesarios para cumplir con los requisitos que te exigen. Porque aparte de donar sangre, está donando vida y se va a ser utilizada para muchas cosas, para muchas personas que necesitan de urgencia, por eso hay que tomar todos los recaudos. Yo en un tiempo, estuve mi mamá mucho tiempo, casi 3 años internada en los hospitales mayores y se hacía difícil conseguir donantes de sangre. Entonces yo creo que las personas tenemos un poder importante que es el poder dar y eso es una satisfacción que va dentro de la persona, el corazón, el espíritu, el alma. Y no tiene que esperar a que pase una situación límite y tener este banco tan importante acá en la provincia hay que aprovecharlo y donar sangre porque los accidentes son de imprevisto y no se puede acudir a la sociedad de urgencia, sino hay que tener un banco para responder ante las necesidades. Después de donar sangre, tu vida normal, ¿no es cierto? Sí, mi vida normal, en mi trabajo, las redes sociales, mi familia y los amigos. Es común, es algo satisfactorio y yo creo que todas las personas lo pueden hacer y es importante que lo hagan. Y créanme, porque cuando estén en una situación límite se van a acordar de lo importante de donar sangre. Bueno, la verdad que nos encantó todo lo que dijo este donante voluntario de sangre, sumamente responsable. Y miren lo que él dice, que él estaba internado y ahí se dio cuenta lo necesario es que todos seamos donantes voluntarios de sangre porque no sabemos en qué momento de la vida lo vamos a necesitar. Él lo necesitó y la verdad que se tardaban mucho en conseguir su sangre. Por eso tenemos que ser todos donantes de sangre porque estamos ayudando al otro, un acto totalmente altruista, voluntario. Bueno, y en Más Vida seguimos hablando acerca de nosotras, las mujeres, nuestro suelo pélvico. Recién hablábamos cuáles eran los factores que influyen para que se debilite ese suelo pélvico. Les dimos la situación, los factores, el tratamiento y la prevención. ¿Y de qué vamos a hablar? De lo que le habíamos anticipado antes de la pausa, la medicina estética ginecológica, regenerativa. ¿De qué se trata esto? Es ginecología regenerativa, estética y funcional. Funcional también. Ajá, está muy común, exactamente. ¿viste? Sí. A ver, esto surge en realidad en los años 90, nada más que ahora es una moda y más allá de ser una moda, lo que quiero hacerles entender a las pacientes que podemos mejorar también su calidad de vida con los diferentes tratamientos. A ver, ginecología se unió con la medicina estética, donde hay un montón de tratamientos que los podemos hacer en la cara con ácido hialurónico, con plasma rico en plaquetas, hilos tensores, también en vulva y en vagina. O sea, es que hace un tiempo atrás una médica me dijo, bueno, nosotras las mujeres que nos vamos haciendo grandes no solo nos tenemos que cuidar la cara, nuestro rostro, sino también nuestra vagina. Totalmente. Viene hasta cosmetología para eso.
O sea, viene ácido hialurónico para nivel, o sea, para la vulva, vienen espumas de limpieza, vienen un montón de cosas. O sea, parece muy loco, pero la verdad es que funciona muchísimo si los utilizamos como tratamientos preventivos para el día de mañana cuando entramos en la menopausia. ¿Y qué se hace? ¿Se pincha esa parte? ¿Cómo es? Sí, ¿Es doloroso? generalmente depende también de por lo que consulte la paciente. ¿Sí? Una de las consultas más frecuentes es sequedad vaginal, molestia en las relaciones sexuales, tienen mucho ardor, más que nada en pacientes menopáusicas. Las más jovencitas pueden consultar por las heridas de la cicatriz de episiotomía que se hacen en los partos, también generan molestias. Entonces, depende de cada problemática, es lo que se utiliza. Para las incontinencias de orina, se está utilizando, por ejemplo, relleno con ácido hialurónico a nivel del techo de la vagina. ¿Y eso cuánto te dura? Y eso normalmente de 2 a 3 años. Depende del tipo también de ácido hialurónico que elegimos. Pero igual mejora. Pero mejora muchísimo. Lo que tiene que es inmediato. Claro. Porque es como que rellena esa parte donde está debilitada la uretra, le eleva esos puntos que hacemos con ácido hialurónico, entonces evitamos, digamos, la pérdida de orina. Y así con el resto, el plasma rico en plaquetas para lo que es el rejuvenecimiento a nivel de la mucosa vaginal. Lo mismo que nos hacemos en la cara, nos hacemos en la vagina. Totalmente. ¿Por qué? Porque es por una falta de estrógeno. Esa falta de estrógeno hace que no tengamos colágeno ni elastina a nivel de la mucosa. Entonces, al estar aplicando plasma rico en plaqueta, diferentes tipos de mesoterapias, hacemos que en la propia mucosa genere colágeno y elastina y por ende mejora la tensitud y no tenemos ningún tipo de inconveniente. ¿Y estos tratamientos son caros? No, a ver, no son tan costosos, son más o menos el mismo uno lo ve valor bastante lejano, ¿viste? que pueden tener los tratamientos a nivel facial. Estamos hablando de 250.000 pesos una ampolla, o sea, una jeringa de ácido hialurónico, 50.000 pesos un plasma rico en plaquetas a nivel vulvar y vaginal. Mira. Pero, a ver, mejora mucho la calidad de vida. Se ha hecho una moda de todo este rejuvenecimiento vaginal, pero no es para todas. vaginal. No es para todas, no es para es todas. para Hay muchas algunas mujeres personas. que les da mucha cosa, o sea, que dicen, no, que voy a estar yo con esta edad haciéndome un rejuvenecimiento. Pero en realidad no es por lo físico, lo anatómico, Sí, porque digamos, nadie te el lo aspecto, mira, porque claro, sino Sí. es por una cuestión de sentirnos mejor nosotras, más cómodas. Es por uno. Totalmente, Es por uno. totalmente. Hay muchas molestias, mucho ardor vaginal, que es una de las consultas y la gente, a ver, los médicos les dan ovulitos, le dan una cosa, le dan otra y no calma con nada. Entonces es una cuestión de mejorar un poquito la mucosa. Y fortalece eso que estamos hablando, nuestro suelo pélvico. Sí. Que es tan importante Sí. esto que con los años, inevitablemente, y más si tuviste varios embarazos, se produce este Totalmente. Se usan debilitamiento. mucho, digamos, lo que es radioterapia, también láser a nivel vaginal para fortalecer un poco el piso pélvico. No duele. No, ¿Alguna para vez con nada. anestesia se utiliza No, anestesia? no es necesario. No es No es necesario porque no duele. Por ejemplo, la radioterapia, nosotras las hacemos mucho en el consultorio de Julia Montilla. Utilizamos una máquina que se llama Enigma y dura, a ver, es un tratamiento de 20 minutos nada más. Y lo no tenés tienen para toda la dolor, vida. nada. Claro, no tienen dolor, nada. qué Es uno por interesante. mes, 6 sesiones y andan bárbaros. Mirá qué interesante Depende, todo esto. depende, digamos, de lo que te pregunte la paciente o lo que necesite la paciente es el tratamiento que podemos dar. Buenísimo, la verdad sumamente interesante. Desde lo del suelo pélvico, de este debilitamiento que es tan frecuente cuando nos vamos haciendo grandes, y esto de la medicina regenerativa y funcional estética. Fíjense ustedes todo lo que aparece en medicina y nosotros se lo traemos a ustedes para que lo conozcan. Entonces ya saben, estos ejercicios que nos dio recién María Belén, cuando uno está en casa para fortalecer ese suelo pélvico y evitar esta incontinencia urinaria. Y si usted no está escuchando y tiene esto cuando estornuda, hace actividad física, se ríe, se hace pis encima, no es normal, no hay que naturalizarlo. Hay que ir al médico, al ginecólogo para mejorar la calidad de vida. Y de eso hablamos en Más Vida, de nuestro bienestar y de mejorar nuestra calidad de vida. Hemos terminado con nuestro programa, nos vamos a reencontrar en cualquier otro momento. Hasta luego.